Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar, como ya habéis visto en la miniatura, mi primera reacción a Mon Laferte. O sea, no tenía ni idea de que existía esta mujer, por favor. O sea, y quiero escucharla ya. Quiero escucharla ya. Vamos con el tema Tu falta de querer en vivo. La verdad es que me lo habéis pedido bastante en el canal, tanto en el canal como en Instagram, como en Facebook. Tenéis mis redes sociales aquí abajo, en la cajita de descripción. Ahí podéis encontrarme y podéis escribirme, ¿de acuerdo? Leo todos los comentarios, ¿vale? Leo todos los mensajes. Así que, bueno, Mon Laferte hasta día de hoy no sabía de su existencia y por favor quiero descubrirla ya, porque me habéis dicho que es impresionante. Así que recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí abajo. Ese botón es para suscribirse, ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, para poder seguir reaccionando a todos los cantantes que me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Y a estos cantantes y más, evidentemente. Hay algunos bueno, que de hecho han sido descubrimientos para mí, que no tenía ni idea de que existían, la verdad, y han sido todo un descubrimiento y ya adoramos en el canal. Así que tengo la esperanza de que muchísimos más que me recomendéis seguro que se queden en el canal, porque de hecho es que cada vez que escucho a alguien nuevo, dependiendo también de las solicitudes que tenga de ese artista, pues claro, pues se reacciona, y luego dependiendo también de lo que me deje el copyright, ¿de acuerdo? Porque el copyright está ahí, pero bien y dando caña. Nada, os dejo con Mon Laferte y Tu falta de querer en vivo. Vamos allá. Solos unos para el otro, solos porque estamos locos, tanta felicidad y aún sentimos que es tan poco. Antes de empezar, o sea, es un ritmo totalmente diferente a lo que tenemos en el canal. O sea, quiero saber más de esta chica, ¿vale? Quiero saber más de Mon Laferte, o sea, de dónde ha salido, quién es, de dónde es, a qué dedica el tiempo libre. Es una canción de Perales. O sea, quiero saber más de esta chica. Además, es que me encanta muchísimo su look. O sea, me encanta muchísimo su vestimenta y sus flores súper mega grandes aquí en la cabeza. Es guapísima por lo que acabo de ver, ¿no? Guapísima total. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Os explico. Al ser la primera reacción, ¿vale? Es la primera vez que la escucho. Cha, tiene una voz muy dulce, una voz muy bonita, una voz mixta, ¿vale? O sea que es muy bonita esa voz. Difícil olvidarte estando aquí. Me encanta su look, por favor. O sea, su vestido, sus flores, sus ojos, su pelo, su make-up, su maquillaje. Me encanta, me encanta. Y el ambiente que hay también en el escenario es brutal, ¿eh? O sea, con los metales, el cuarteto de ritmo, en fin, o sea, y el ambiente con esas lámparas. ¡Qué bonito! Oh, te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más querer. Tiene muy bonitos graves, ¿no? ¿O es mi impresión? Tiene unos bonitos graves, o sea, muy bonitos esos graves. O sea, La hiedra venenosa no te deja ver. de momento no vocaliza, ¿vale? Apenas vocaliza, o sea, no vocaliza. A ver, claro que vocaliza, evidentemente, para cantar un cantante tiene que vocalizar, ¿vale? Pero me refiero con esto que no vocaliza mucho, que directamente con la voz que tiene así tan dulce ya transmite, o sea, ya traspasa, ¿no? O sea, es como que a mí me traspasa, me da mucha dulzura esta mujer, no sé.
No sé, que a lo mejor después me equivoco, pero me transmite mucha dulzura, ¿no? Mutilada y tan pequeña. Y cuéntame la verdad. ¿Pero qué es eso? Que no lo veis, es que no lo veis. ¿Pero qué ha sido eso? Ten piedad. ¡Ah! Ahora ya decía, es que me suena como que me sigue sonando muy dulce la voz, ¿eh? Ojo, que eso no quiere decir que no tenga potencia. Cuidado, que tiene una potencia brutal. Esta chica, las cosas como son. Ay. Y dime por qué. No, ¿cómo fue que me dejaste de amar? Toma ya, toma ya. Pero por Dios, pero es que es impresionante, o sea, toda ella. Yo podía soportar. Pero qué cosa más bonita ese falsete, ¿no? Muy bonito ese falsete, o sea, impresionante, muy bien colocado. Luego también, curioso el dato, ¿vale? ¿Por qué se pone las manos en lo que es aquí en la tripa? No lo entiendo muy bien, no lo entiendo. Pero bueno, si lo sabéis, dejármelo en comentarios, por favor. ¿Por qué se pone las manos ahí en la barriga? No lo entiendo muy bien. Pero, ostras, qué cosa más bonita. Tu tanta falta de querer. Vale, o sea, vale, venga. Vocaliza ahora, brutal. Evidentemente, al principio de la canción era la canción muy piano, muy suave y o sea, no requería de vocalización, ¿vale? Pero evidentemente en el estribillo que ha subido, ahí ha vocalizado todo lo que ha querido y más. Ya. Hace un mes. ¿Ves? Ahí no vocaliza mucho. Hace un mes. ¿Pero cómo tiene esos graves tan graves? Hace un mes. No sé hacerlo. Vamos, que no sé hacerlo, no, que no llego. Que bichorras. Solía escucharte y ser tu cómplice. Pensé que ya no había. ¿Habéis visto el gesto que tiene las manos en la tripa? No entiendo por qué, la verdad. Bueno, aquí en Zaragoza se le llama tripa. En la barriga, la barriga. Nadie más que tú. Yo fui tu amiga y fui tu compañera. Oh. ¡Ah! ¡Qué bonito! El público se la sabe perfectamente. Ahora dormiré muy profundamente Para olvidar. Lo saca con mucho aire. Para olvidar. Con un vibrato muy bonito también. quisiera hasta la muerte para no pensar. Para no pensar. Mucho aire alrededor de las vocales, o sea, Ropa, quitarme esta amargura. Oh. eso muy llorado también. Me borro para quitarme la amargura. Oh, qué bonito. Cuéntame la verdad. Pero por favor, Dios mío, pero esta mujer, ¿cómo puede pasar de esa voz a esa voz? O sea, ¿cómo puede pasar de esa voz a la otra? O sea, lo que está claro que juega con unas dinámicas que son brutales, aparte del apoyo de la respiración que tiene, aparte del aire que expulsa a la hora de finalizar las vocales, o sea, las frases, perdón, las vocales rodeadas de mucha aire, esos vibratos, algún melisma. ¿Qué es? Completa total esta mujer. Ten piedad.
Qué cosa más bonita, por favor. Y dime por qué. Muy llorado eso. Y dime por qué. Llorado y con rabia, ¿no? Dijéramos, a ver, ¿me pones para atrás? Y dime por qué. Llorado y con rabia. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Ahí ha hecho un pequeño flip también con un pequeño falsete. O sea, es que es impresionante. O sea, es impresionante la voz de esta mujer. O sea, es que juega con unas dinámicas brutales. O sea, no me esperaba esto para nada, de verdad os lo digo. O sea, pero para nada. Vamos. Yo podía soportar Falsete. tu tanta falta de querer. Ahí si os habéis fijado, ha hecho un pequeño raspy también. Lo pasa muy chiquitito, ¿vale? Tu tanta falta de querer. Al principio. Solo de guitarra también brutal. O sea, en lo que es en el ambiente donde está sumergida, es como que quiere, como que representa, ¿no? Esos años atrás. Me recuerda muchísimo a los años de Elvis Presley. No sé. O sea, no sé. Será por el ambiente que tiene creado alrededor, ¿no? La atmósfera que tiene creada en el escenario. No sé, me recuerda mucho ese ambiente, claro, lo que son, cómo va vestida y demás, muy pin-up, ¿no? Me recuerda a la época de Elvis Presley. O sea, madre mía. O sea, pero ¿cómo le puede salir eso, por Dios mío, de la garganta? O sea, ¿cómo puede salirle eso? O sea, ahí ha hecho un raspy boy. ¡Guau, chaval! Y cuéntame la verdad. Está llorando. Y cuéntame la verdad. En mi vida. Es genial, o sea, es una intérprete también brutal. O sea, siente todas las notas que saca por su boca, las siente totalmente. Y dime por qué. O sea, o sea, luego aparte también lo que os digo, ¿no? Juega con unas dinámicas que salta de lo que puede llegar a ser un belting con un flip. O sea, es que es extraordinaria. O sea, esa voz tan llorada, tan sufrida, tan profunda, tan... Madre mía, o sea, a ver, realmente yo cuando he empezado en la vida creía que esta mujer podía sacar esta voz. O sea, no me lo hubiera imaginado en la vida, o sea, en la vida. Muy bonitos esos giros, esos falsetes, muy bonitos. Madre mía, me parece algo brutal. O sea, Mon Laferte en la vida, ya me perdonaréis, en la vida he escuchado hablar de ella, ¿vale? Ya me perdonaréis, de verdad. O sea, es que evidentemente el canal es esto, ¿no? Es descubrir cantantes nuevos. O sea, porque muchas veces que hago reacciones y la gente, por ejemplo, a lo mejor, pues desde la otra punta, desde México, no conocen a Abel Pintos, o al contrario, o desde Argentina no conocen
conocen a Vicente Fernández y me dejan comentarios de, ostras, no los había escuchado nunca o tal, o no conocía esta canción, o no sé qué, o tal. Y de eso se trata el canal, de ir descubriendo cantantes nuevos totalmente, o sea, tanto para vosotros como para mí. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí al ladito, ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento. O sea, es que si no, sin vosotros, los que entendéis que en YouTube hay copyright y hay derechos de autor, sois los que más valoráis mi trabajo. Así que por eso estáis aquí y seguís conmigo. Os quiero muchísimo, de verdad. O sea, no sabéis cuánto. Y gracias a Dios son más los que lo entienden a los que no. Así que no tengo nada más que añadir. Un besazo muy fuerte desde España, desde Zaragoza. ¡Mua! Os quiero muchísimo. Chao.